Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan por Facebook y están con nosotros en la plataforma de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 36 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a tantos maestros de las diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando el pulso de nuestros territorios, de sus paisajes, de sus cuencas y de las diferentes actividades y lecciones aprendidas. Además, contar con la presencia de estudiantes, técnicos y profesionales de todo el Perú. Les damos la bienvenida a este espacio. El núcleo de la temática para este año ha sido denominada Ciudades y Sostenibilidad en el Perú, para lo cual el día de hoy tendremos la exposición de un video y el comentario por parte de la doctora Katarzyna Woliszewska, quien dará las palabras de bienvenida. Doctora Katarzyna, muy buenas tardes, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes, Betsabé. Gracias por el inicio de nuestra sesión de martes geográfico. Yo, de mi parte, quiero saludar cordialmente a toda la audiencia, a todos nuestros las personas que nos escuchan hoy día por Zoom o por Facebook. Quiero saludar a la geógrafa María del Carmen Carrasco Coello, la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, que con su continuo apoyo sigue, digamos, animándonos todos para que el desarrollo de los martes geográficos sea fluido y de nivel adecuado. También quiero saludar al Instituto Cultural Peruano Norteamericano y al personal de la Sociedad Geográfica de Lima que hace posible la realización de este evento. Quiero saludar a la expositora de hoy, doctora arquitecta Marcela Villaluna, que compartirá con nosotros su investigación sobre la ciudad de Iquitos y globalización. También quiero saludar, aunque no saben que estamos con ellos hoy día, al equipo de Horizonte de Argentina, que ha producido un video que es de libre acceso en Internet y que muy bien ilustra la problemática que nos interesa hoy. Y por lo tanto, vamos a proyectarlo hoy día en vez de una conferencia, digamos, presentada por una persona. Quiero decir que hoy seguimos con el tema de ciudades y sostenibilidad en el Perú, y los meses de junio y julio son dedicados al espacio geográfico y entorno de la ciudad. Hemos decidido hoy reflexionar sobre el aspecto de la globalización y de aspectos locales que esta globalización influye en el desarrollo de la ciudad y cómo esta ciudad responde a estos procesos globales. Lo local y lo global son dos aspectos que necesariamente son unidos. No hay uno sin otro y al revés, o uno que responde al otro y al revés, ¿no?
y por lo tanto el proceso puede seguir desarrollándose. ¿Qué es lo global y cómo lo conocemos desde hace 40 años? Bueno, se llama proceso global el que surge a raíz de progreso tecnológico que es a la vez resultado de la innovación humana y que se difunde, en este caso, en todo el globo. El último proceso que surge y es realmente global ocurre en los años 80, cuando en los años 80 del siglo XX, que es generado por los adelantos tecnológicos que han facilitado y acelerado la transacción internacional de comercio, de transacciones financieras, culturales y políticos y otros, ¿no? Bueno, hablamos de difusión ya a nivel de población, difusión de la computadora y de las comunicaciones internacionales, ¿no? Que luego se convierten en lo que hoy día ya es mucho más avanzado, como ustedes perfectamente lo saben, ¿no? Pero no todos los países avanzan en ese proceso por igual. No todos están preparados para la eficiencia, para la competencia y la división del trabajo global que exige este proceso. Pero a la vez, esos países que de repente no alcanzan entrar en la misma globalización, pero gracias a ella pueden tener acceso a los flujos de información, de capital, de tecnología, beneficiarse de importaciones más baratas y mercados de exportación más amplios. Este es el lado positivo de este proceso, pero existe un lado negativo que se refleja en varios aspectos, por lo menos desde el punto de vista económico, observamos mayor brecha entre los ricos y pobres, entre los que entraron a la modernización y los que siguen en cierto atraso y no pueden alcanzar todavía estos aspectos que permiten justamente la plena modernidad y competencias y todas estas exigencias que el mismo el proceso exige. Por lo tanto, ya estamos 40 años o un poco más en este proceso. Para la primera computadora que comenzó a venderse a la población, entró en el mercado en el año 1981, ¿no? Entonces podemos ya reflexionar con esos 42 años de manejo, de comunicación internacional sobre cómo vemos el mundo hoy día y cómo han
crecido nuestras ciudades, cómo este proceso ha evolucionado, ha cambiado la estructura espacial, por ejemplo, de las ciudades, porque la gente migra a las ciudades, ¿no? Sabemos que hoy día viven alrededor del 60% de población mundial, vive ya en las ciudades. ¿Por qué en las ciudades, no? ¿Qué es lo que ocurre en las ciudades? Entonces, justamente el video que a continuación presentamos da idea que ciudades son globales y cuáles son sus características y cuáles son parcialmente globalizadas y también cuáles son sus características. Como video está presentado desde los comunicadores, se habla mucho de ciudades específicamente de ciudades latinoamericanas. Entonces, vamos a ver este video y por favor, al final de la sesión de hoy, después vamos a tener la conferencia de arquitecta Marcela Villa sobre Iquitos, y al final de esta, ustedes pueden, digamos, pueden unir las ideas de ambas conferencias, podemos decir, sobre qué es y qué necesitaría Perú para entrar y que todos puedan estar contentos y satisfechos con las ciudades globales, ¿no? Bueno, entonces al final de la sesión esperamos sus reflexiones, preguntas, sugerencias. Por el momento, gracias por su atención y ahora cedo la palabra. No, ahora ya vamos a ver el mismo video que, por favor, profesora Miriam nos va a presentar. Muchas gracias. Gracias. Betsabe, ¿puedes compartir, por favor? ¿Puedes permitir compartir? A ver, me informa si ahora puede. Ya está habilitado. Ya. Sí, pues. ¿Pueden ver? Sí, sí se logra ver. Sí, ok. ¿Me dicen si escuchan? Ah, no, no se logra escuchar. Quizás si subo el volumen en la parte inferior. Creo que no, hay una música, sí. A ver. Sí, es una música de fondo. Sí, había una música de fondo y no se No, escucha. no se logra escuchar. ¿Escuchan? No. No, no se logra escuchar. Porque es una Sí, es una introducción y sí. Y dentro de la introducción está a ver.
Que hay una música de fondo. Ya. Ahora Ya está. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Les cuento que hoy vamos a hablar de las megaciudades de Latinoamérica y del mundo, y las llamadas ciudades globales. ¿A qué nos referimos con globales? ¿Qué características tienen estas ciudades? ¿Cuáles son? ¿Y cómo se vinculan entre sí? ¿Y qué influencia tienen? Con el profe vamos a recorrer las mayores ciudades de Latinoamérica y a descubrir entre ellas las ciudades globales. ¿Dónde está hoy, profe? Hola, estoy en el centro de Buenos Aires, un lugar bastante representativo para hablar de un proceso que se da en el mundo, pero especialmente en Latinoamérica desde los últimos 50 años. En estas últimas 5 décadas, la cantidad de gente que habita las ciudades de nuestra región se multiplicó por 5. Hoy, de cada 4 latinoamericanos, 3 viven en zonas urbanas, donde funciona la mayor parte de las actividades económicas. Hay datos muy interesantes sobre la forma en la que crecieron las ciudades latinoamericanas en el siglo XX. A principios de ese siglo, en 1900, solo 10 ciudades de la región superaban los 100.000 habitantes. Alrededor de 1940, 11 ciudades superaban los 200.000. 4 tenían más de medio millón. Santiago, Lima, Montevideo y Rosario. Y otras 4, Buenos Aires, México, Río de Janeiro y San Pablo, superaban el 1.000.000 de personas. Imaginen hoy cuántas ciudades latinoamericanas tienen más de 1.000.000 de habitantes. 50. La primera ciudad de nuestra región que superó el 1.000.000 de personas fue Río de Janeiro. Buenos Aires no tardó en alcanzar esa cifra, pero hoy, las 2 más grandes de Latinoamérica son la Ciudad de México y la de San Pablo en Brasil, ambas con más de 20 millones de habitantes. Son 2 ejemplos de megaciudades latinoamericanas. La sigue Buenos Aires con más de 10 millones, pero con una tasa de crecimiento cada vez menor, aunque muchísimas personas sigan sumándose anualmente a su población. Según las estadísticas, mientras la población urbana crece a un ritmo de unos 80 millones de personas por año, la población rural disminuye. En el año 2000 vivían en las ciudades latinoamericanas 391 millones de personas y en las áreas rurales 127 millones. En la Argentina, la población urbana, la que está en las ciudades, concentra el 88% del total. ¿Pero por qué cada vez más gente decide vivir en las ciudades y no en las áreas rurales? ¿Qué impulsa a millones de personas a dejar el campo por la ciudad? ¿Se espera que esta tendencia continúe? Preguntémoselo a un especialista. La gente identifica a las ciudades como un lugar de oportunidad. La gente normalmente decide vivir en la ciudad porque entiende que en la ciudad hay más oportunidades de empleo, más oportunidades de obtener de alguna forma ingresos. Es un lugar donde la gente entiende que puede obtener mejores servicios de educación en todos los niveles, de salud en todos los niveles, a veces hasta de vivienda en algunos sentidos, y también donde se puede consumir diversas formas de cultura. Por eso los pobladores rurales identifican la ciudad como un lugar atractivo para tener otro estilo de vida, un estilo de vida muy diferente. La ciudad es una forma específica de organización del espacio en la que se concentran una serie de edificios destinados a vivienda y al desarrollo de distintas actividades de las personas. Las actividades productivas, por ejemplo, están relacionadas con las fábricas, los locales comerciales, las ferias. Las administrativas se desarrollan en edificios públicos, bancos, oficinas. Y las actividades recreativas en parques, paseos, clubes, cines. Cada uno de estos edificios está organizado en una trama de calles, formando lo que llamamos una aglomeración,
que es el aspecto material y visible de una ciudad. Pero además, la ciudad es un espacio densamente poblado en el que se dan una gran cantidad de intercambios personales. Y en estos intercambios personales se establece una compleja trama de relaciones entre diferentes grupos sociales. En toda ciudad conviven y se relacionan personas y grupos de distintas religiones, identidades étnicas, orígenes migratorios, mujeres, hombres, niños, adultos, ancianos, ocupados y desocupados, empleados de comercio, administrativos, obreros, profesionales. De las actividades en la ciudad participan empresas, asociaciones civiles, cooperativas, instituciones, organizaciones vecinales y agencias gubernamentales, entre muchos otros actores sociales. La ciudad es un espacio muy complejo y abarca una amplia gama de tamaños. Puede ser una pequeña ciudad con unos pocos miles de personas o una ciudad como Salta, de alrededor de 400.000 habitantes. O una ciudad como Buenos Aires, con más de 10 millones de personas que establecen relaciones hacia su interior y cada vez más hacia el exterior. La ciudad es un espacio densamente poblado donde se establece una compleja trama de grupos sociales. Aglomeración. Aspecto material y visible en una ciudad. ¿A qué llamamos una megaciudad? ¿Qué significa? ¿Qué características tienen? ¿Cuáles son las megaciudades latinoamericanas? Una megaciudad es una ciudad no solamente grande, sino una ciudad con cierto nivel de complejidad. Complejidad en el sentido de qué produce la ciudad, cuáles son las distintas funciones que cumple la ciudad. Una metrópolis dominante, en algún sentido, que ejerce poder sobre un territorio extenso, de escala, diríamos, nacional o por lo menos o continental, subcontinental, con una estructura productiva y con una complejidad económica y productiva considerable. Las megaciudades latinoamericanas son las que estarían funcionando como aquellas metrópolis más potentes, más complejas y también más grandes en términos demográficos y en términos territoriales. Básicamente son San Pablo, México, más o menos en este orden, Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago. Unas 30 ciudades en distintos puntos del planeta pueden ser calificadas como megaciudades. Y algunas cumplen funciones que las convierten en lo que llamamos ciudades globales. Y ya vamos a ver por qué. Muchas veces cuando tenemos que desarrollar los cambios que han venido sufriendo las grandes metrópolis, al menos en el último cuarto del siglo XX, nos preguntan, bueno, ¿de qué manera la globalización, que es un conjunto de procesos, ha afectado a las grandes ciudades? Hay cambios en las tecnologías de producción y de información, hay cambios notables en la comunicación, nuevas arquitecturas industriales o nuevos usos empiezan a modificar los paisajes urbanos. Las pequeñas y medianas ciudades, en general en el mundo occidental, son las que más han sufrido estos impactos de la globalización. Y por el contrario, las grandes metrópolis son las que han empezado a tener una modernización acelerada en los últimos 20 años. Los cambios que ha habido en los procesos productivos, en las tecnologías, han tenido consecuencias políticas, económicas, sociales, culturales y también físicas. Ernestina. ¿Cómo anda, profe? Estoy contestando un mail a una amiga mía que vive en España. ¿Y qué te preguntaba tu amiga? Profe, qué curioso. Quería saber sobre otra amiga que vive acá en mi barrio, pero hace como 3 meses que no la veo. Ahora, digo, ¿no nos estaremos yendo un poquito de tema? No, porque estás dando un ejemplo de comunicación en estas grandes ciudades. A través de la tecnología, muchas personas pueden tener mayor intercambio y comunicación con familiares o amigos que viven en otras ciudades que con sus vecinos o personas cercanas que viven en su misma ciudad. Ahora entiendo. Estamos llegando a lo que llamamos globalización. Claro, además de ese tipo de comunicación, el transporte aéreo y terrestre, la circulación de distintas revistas y diarios de distintas partes del mundo, la llegada de señales de televisión, bienes de consumo, articulan a las ciudades entre sí, formando una red, y esa red parece no tener fronteras, porque todas las ciudades de todos los países están conectadas entre sí, están globalizadas.
¿qué entendemos por globalización? Desde mi punto de vista, la globalización es un proceso complejo y que tiene que ver con una etapa que profundiza procesos anteriores, más antiguos, entronca o está vinculado con un nuevo paradigma tecnológico productivo, por ejemplo, una nueva forma de producir con nuevos recursos tecnológicos y la nueva forma en que el Estado actúa frente a la sociedad, la economía, el territorio, las relaciones con otros estados, etc. Un aspecto clave del proceso de globalización es la reducción de las distancias geográficas. ¿Por qué decimos que se redujeron estas distancias? Porque a través de Internet, el fax, los celulares, la televisión por cable y satelital, personas que están a miles de kilómetros de distancia están informadas, conectadas al mundo y comunicadas como podrían estarlo con sus vecinos. Por ejemplo, ¿qué te permite tu computadora como vínculo con el exterior, Ernestina? Y puedo consultar el material de una biblioteca en otro lugar del mundo, ver obras de museos, estudiar o hacer un curso a distancia, leer los diarios de otros países el día que salen, recibir fotos de amigos que están de viaje o inclusive hacer nuevos amigos. Perfecto. Son ejemplos que nos muestran que la distancia no es barrera para la interacción de personas y sociedades, para el intercambio cultural o comercial. Ahora, si bien casi cualquier lugar está conectado con otros, formando una gigantesca red de comunicaciones, existen algunos centros que son claves para el funcionamiento de esa red. Y aquí llegamos. Son las ciudades globales. La principal característica de estas ciudades es su intensa conexión con el resto del mundo. En esas ciudades se concentran algunos servicios como el diseño gráfico y de imagen, de indumentaria, la publicidad y el marketing, que desarrollan estrategias de comunicación y venta hacia distintos lugares del mundo. También son centros financieros, legales, de contabilidad y en las áreas de seguros o de las propiedades. Estas ciudades están conectadas entre ellas a través de los flujos de capital, información, mercaderías y migrantes, y así crean una red global de ciudades. Se considera que Tokio, Londres y Nueva York están a la cabeza de una serie de ciudades globales del mundo. ¿Por qué estas tres ciudades, profe? Tokio, Londres y Nueva York tienen un papel fundamental porque decisiones que se toman allí influyen sobre amplias áreas geográficas del planeta. En Nueva York, por ejemplo, se encuentran las centrales y los directivos de la mayoría de las empresas multinacionales que comercializan bienes y servicios a nivel mundial. Allí no están las fábricas de estas empresas, ni los depósitos, ni se vende toda su producción. Pero desde allí se comanda toda la organización y se toman decisiones que pueden ir desde la fusión de una empresa con otra, la apertura de una nueva planta en Sudamérica o el despido de trabajadores en una de sus fábricas en Asia. En esta ciudad convergen los centros de las principales redes de telecomunicaciones. Están las sedes de los grandes bancos y los centros del poder mundial, como la Organización de las Naciones Unidas. Hoy estas ciudades son las más importantes entre una red de ciudades, donde converge y circulan el dinero, la información y las personas. Ciudades globales latinoamericanas: San Pablo, México, Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago. Megaciudades. Ciudades de una gran complejidad económica y productiva. Y después de este trío principal de Nueva York, Londres y Tokio, otras ciudades integran la red de ciudades globales, aunque con mucha menor influencia y, según los casos, hasta en un segundo o tercer plano. Entre muchas otras, en Europa, por ejemplo, París, Frankfurt, Zúrich, Ámsterdam, Milán y Barcelona. En Norteamérica, Los Ángeles y Toronto. En Oceanía, Sydney. En Asia, Shanghái, Singapur y Hong Kong. Y en Latinoamérica, ¿a qué ciudades podemos considerar ciudades globales y por qué? En un sentido estricto, en América Latina no habría ciudades globales. Sí, lo que existe en América Latina son ciudades globalizadas. Quizás San Pablo y México son las únicas ciudades que
reunirían requisitos de ciudades globales de segundo orden, pero están muy lejos de la capacidad de innovación y de concentración de poder económico que tienen los culturales de primer orden a escala regional e incluso a escala mundial. En el contexto actual, algunas de estas grandes ciudades latinoamericanas son centros de importancia en la organización del espacio global, pero son ciudades globales con características particulares y en un grado muy distinto a las ciudades de los países poderosos. Igualmente, estas ciudades latinoamericanas tienen cierta capacidad de comando de procesos globales y son centros importantes de las innovaciones, la publicidad, el marketing, las finanzas y las comunicaciones en general. No son centros de poder como Nueva York, Londres o Tokio, pero están desarrollando funciones que les dan un papel destacado en determinadas áreas de la dinámica mundial. Esta participación convirtió a estas ciudades principales de la región en los puntos estratégicos del proceso de globalización de cada país y de América Latina. En estas ciudades circula mayor número de personas, de información, de novedades. Son sede de los principales acontecimientos culturales, artísticos y académicos de la región. Además, atraen a miles de personas por razones laborales, profesionales, y son los principales destinos en la región de las inversiones internacionales. Alguna vez leí que existe una especie de ranking o una forma de categorizar a las ciudades que integran esa red global. ¿Cómo es eso, profe? La participación de las ciudades que forman parte de la red mundial se considera a partir de 4 ramas de servicios: contabilidad, finanzas, servicios legales y publicidad. Se considera el peso, la importancia de esos sectores en la actividad económica de las ciudades, y según eso se las clasifica en 3 categorías: alfa, beta y gamma. Y dentro de cada una de esas categorías se estableció una escala del 1 al 12 para determinar la importancia que tiene cada una de las ciudades como centros mundiales de servicios. ¿Y en qué categoría y con qué puntaje aparecen las ciudades latinoamericanas? México y San Pablo ocupan el primer lugar entre las ciudades latinoamericanas en la categoría beta y con una calificación de 8 puntos, en esa escala entre 1 y 12. En la categoría gamma, inferior a la anterior, figuran Caracas y Santiago con 5 puntos y Buenos Aires con 4. Estas ciudades se posicionan como ciudades globales porque los servicios que proporcionan les confieren la capacidad de ser espacios de transmisión de flujos globales. Estoy en la Bolsa de Valores de la Ciudad de Buenos Aires, como podrán ver. Sin embargo, no es esta la bolsa más importante de la región. El primer lugar, por su volumen, es para la Bolsa de Valores de San Pablo, seguida por la de la Ciudad de México. Si solo hablamos de la cantidad de habitantes, una ciudad como Buenos Aires concentra 1/3 de la población de la Argentina. Pero hay muchos otros ejemplos y también otras maneras de ver esta concentración. Sí, en esas grandes ciudades están los puntos clave desde donde el país establece sus vínculos con el exterior. Aunque las ciudades medias tienden a crecer, las megaciudades o las grandes capitales en la mayoría de los casos son varias veces más pobladas y extensas que la siguiente ciudad del país en cantidad de habitantes. Y esa concentración de población y de poder les da un lugar fundamental en el proceso de globalización. Veamos el caso de México, por ejemplo. Durante la década de los 90, en la Ciudad de México se concentraba casi el 41% de todo el empleo urbano en el país. Y allí estaban establecidas la mitad de las empresas más importantes de todo México. Acá tengo otros datos interesantes. Sobre Buenos Aires, por ejemplo. Su población es 9 veces más grande que Córdoba y 13 veces más grande que Rosario. Buenos Aires llega a generar más de la mitad del Producto Bruto Industrial del país y concentra el 40% del total de empresas, casi la mitad que en todo el resto del territorio. Y un caso especial es San Pablo. No es la capital y por lo tanto no es sede del gobierno y de la administración. Sin embargo, su papel fue y sigue siendo vital en la dinámica del Brasil. Por todo esto, las principales empresas multinacionales eligieron a San Pablo, México y Buenos Aires como los lugares más atractivos para sus inversiones. Y estas ciudades diseñaron estrategias para establecer oficinas regionales y ser proveedoras de servicios a todo el continente.
Hasta aquí dimos ejemplos y cifras que reflejan el poder, el desarrollo y la concentración en esas megaciudades, parte de esa red global. Mundial. Y por otro, contener grandes conglomerados humanos con amplios sectores viviendo en condiciones de pobreza y marginalidad. ¿Cómo se explican, cómo se pueden aceptar estas dos realidades tan contrastantes de las grandes ciudades latinoamericanas? Una, la cara del poder económico y la ciudad global, y la otra, la marginación y la pobreza. Se lo preguntamos al especialista. Estos procesos de globalización, si bien a algunas ciudades le generaron beneficios en términos de modernización de infraestructuras y sobre todo de infraestructuras ligadas a las tecnologías de información, no todo el mundo ha tenido la posibilidad de acceder a ellas. Entonces, modernidad y atraso es una constante de los procesos de globalización y también agudización de las desigualdades sociales. Es decir, se ha agudizado lo que en ciencias sociales se llama la polarización social. ¿Qué quiere decir esto? Que ha aumentado la brecha entre los que son más ricos en las ciudades y entre los que son más pobres. Es decir, cada vez esa brecha entre los más ricos y los más pobres se ha ido incrementando. Aquí tenemos uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Cómo generar políticas, cómo generar soluciones para que todos estos habitantes que han quedado excluidos del mercado de trabajo, del acceso a la educación, puedan vivir en la ciudad en condiciones humanas. A veces, en el espacio físico de una ciudad, a esas dos caras apenas las separa un muro o una avenida o las vías del tren. Una cara es la de la ciudad moderna, renovada, en crecimiento. La ciudad de las inversiones. Es la ciudad global, sede para las finanzas, las empresas multinacionales, vinculada a la economía mundial. Área de producción y consumo de innovaciones y tecnología, y centro destacado en la circulación de bienes capitales, ideas y personas. La otra cara es esta. La ciudad que no se renueva, que se estanca. La ciudad en la que falta infraestructura, seguridad, empleo, posibilidades. La ciudad donde viven grupos cada vez más grandes de personas marginadas. En estos sectores, en estos barrios, la calidad de vida, si así podemos llamarla, contrasta absolutamente con el papel de estas ciudades, articuladas a una red mundial, como generadoras de riqueza. En ciudades como San Pablo, México, Buenos Aires, es una realidad difícil de comprender y de aceptar. Latinoamérica no es la región más pobre, pero sí la más desigual. Esa desigualdad se refleja especialmente en sus megaciudades. Y esa es una deuda pendiente, que estas ciudades globales, centros de poder, proveedoras de servicios a todo el continente, al menos puedan asegurar las condiciones mínimas de vida digna a todos sus habitantes. Problemáticas actuales, si bien es cierto, son problemas actuales, es una necesidad de a nivel técnico, pero también el pensamiento o criterio para poder solucionar, ¿no? Imagínate. Agradecemos por la exposición de este video y a continuación le damos el pase a la doctora Katarzyna para hacer el comentario y la reflexión sobre el mismo. Doctora Katarzyna. Sí, bueno, hemos visto el video que es muy, digamos, representativo de todo lo que ha ocurrido durante estos 40 años o un poco menos, porque parece que está hecho al principio del siglo XXI, ¿no? Entonces, inician con la población
urbana que crece y crece, y cuáles son estas necesidades de estar dentro de la ciudad, ¿no? Porque se piensa que hay mejores oportunidades de vida, porque se piensa que los servicios también van a estar mejores, que van a poder conseguir mejor trabajo, etcétera, 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 ¿no? Eso no siempre ocurre y en todos los países y todas las ciudades existe esta población que, por un lado, alcanzó sus niveles de vida aceptables, y por otro lado, población que todavía está en estado de mayor atraso, no, digamos, siguen siendo pobres, viven en viviendas de mala calidad, etcétera, etcétera. Ahora, vemos que Latinoamérica, en relación al resto del mundo, está muy agobiada por ese proceso, ¿no? Esta falta de posibilidad de salir de, de este nivel pobre, con baja o muy ineficiente educación, donde, que no permite a la gente alcanzar sus objetivos, ¿no? Y vincularse con condiciones que quisiéramos todos que alcancen, ¿no? Inclusive, digamos, los objetivos de ODS, ¿no? Al año 2030 están enfocados en solucionar el problema de esta población que por diferentes razones está en zonas marginales de las ciudades. Vemos también que el proceso de globalización, cuando se inicia, actúa sobre ciertas ciudades con más fuerza, que evidentemente existían fuertes desde los fenómenos financieros, comerciales, productivos, de publicidad, ya estaban en el proceso de alcanzar mejores niveles que el resto del mundo, ¿no? Nueva York, Tokio, y que ahí está Sao Paulo, ¿no? ¿Cuál es? Tercero. Bueno, entonces, todos los procesos, todas las ciudades que entran en ese proceso tan intenso de globalización, todavía no alcanzan estos niveles, bueno, porque tampoco se puede tener bolsas mundiales en todas las ciudades que quisieran tenerlas, ¿no? Bolsa de Nueva York, bolsa de Tokio, son bolsas sumamente importantes y rigen economía mundial desde hace mucho tiempo, ¿no? Y economías mineras, economías de productos alimenticios, de finanzas, de empresas más grandes,
todo tiende a acumularse, ¿no? Por lo tanto, esos tres países, Tokio, Londres y Nueva York, se considera ya ciudades globales. Hay algunas otras que se han mencionado que todavía no alcanzan este nivel, pero no sé si será, digamos, posible que lo alcancen, porque si esta función, por ejemplo, económica, se concentra en estos tres países, en estas tres ciudades, ¿cómo ellas podrían alcanzar este fenómeno? Bueno, salvo que cambian de alguna manera las condiciones políticas y que no sé si ahí sí habría de repente algún cambio, ¿no? Pero regresando a las ciudades latinoamericanas, vemos hay otro aspecto de esta globalización, que en realidad todas estas ciudades globalizadas o semi-globalizadas son las ciudades que tienen muy alto número de habitantes, ¿no? Las ciudades concentran, aglomeran enorme potencial humano que que continuamente influye sobre ello, sobre cada uno de los que tienen capacidad de innovaciones en diferentes puntos, en diferentes ramas, ¿no? Entonces, yo creo que esto también es interesante, ¿no? Que una ciudad intermedia puede, como ya luego vemos, puede ser globalizada, pero no global, ¿no? Y en las ciudades latinoamericanas, vemos que estas tres ciudades latinoamericanas, México, São Paulo y, Buenos Aires, de repente, son ciudades que aglomeran mayor número de habitantes, ¿no? São Paulo y México tienen más que 20 millones de habitantes dentro de su área de ciudad, ¿no? Entonces, es ahí donde se considera que son ciudades en proceso de globalización, pero son, aquí se demuestra que hay ciertos aspectos que no se logra romper todavía en las ciudades americanas, ¿no? Latinoamericanas. Son ciudades en las cuales todavía tenemos una gran masa de población marginada, ¿no? Al costado de esta población que ya está ya hace eco en globalización, ¿no? Entonces, y los otros abandonados muchas veces a su suerte, viviendo sobre faldas de los cerros sin buena comunicación. Bueno, hay muchísimos problemas de pobreza, de falta de ya se mencionó, de atraso humano, ¿no? De falta de servicios, no tienen agua, tienen que dedicar muchísimo tiempo a sus actividades cotidianas y muchos lo hacen por por las generaciones futuras, ¿no? Por sus hijos, para que ellos puedan recibir una educación
tal que los eleva de nivel de vida, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy ilustrativo desde el punto de vista de pensar en nosotros frente al mundo, o nosotros, digamos, latinoamericanos, frente al mundo, viendo los procesos y gozando muchas veces de procesos ya globalizados, pero todavía con muchas deficiencias y muchos problemas que nos permitirían, digamos, alcanzar los niveles de vida global, ¿no? Se necesita mucho trabajo, mucha inversión, solidaridad y varios otros aspectos que a veces no se presentan en las sociedades, bueno, no solo latinoamericanas, pero sociedades que tenemos que, quisiéramos que rompen con ese atraso y que alcanzan las condiciones de vida diaria bastante, digamos, posibles de realizar sus anhelos. Bueno, muchas gracias. Creo que, no sé si a esto se refería Betsabé. Sí. Todavía vamos a tener al final palabras finales y no sé, alguien puede todavía hablar sobre esto. Yo creo que ahora ya pasamos al siguiente tema. Agradecemos a la doctora Katarzyna por esta presentación y sus comentarios, y a continuación vamos a tener la presentación de la arquitecta Marcela Villa Luna. Ella es arquitecta y urbanista, ha sido coordinadora y docente del área académica de urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Ricardo Palma. Tiene estudios de posgrado en urbanismo, economía urbana y medio ambiente en Perú, Brasil y Argentina. Es docente de cursos de ordenamiento territorial para instituciones del gobierno y programas de posgrado de universidades peruanas. Con más de 30 años de experiencia, es consultora en investigación y planificación urbana, reconstrucción y desarrollo urbano e impactos ambientales, dentro del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano, gobiernos locales y empresas privadas. También ha trabajado en prevención y mitigación de desastres a escala urbana, dentro del Instituto de Planificación de Lima Metropolitana. Su experiencia en planificación urbana y regional se ha desarrollado en zonas costeras de la Sierra y Selva del Perú, habiendo dirigido equipos multidisciplinarios entre 1997 y 2003 para proyectos de desarrollo y gestión urbano regional. Es cofundadora de una consultora de estudios urbanos y planificación. Ha sido miembro de comités científicos de ISOCARP y de comisiones consultivas del Colegio de Arquitectos del Perú. Arquitecta Marcela Villa Luna, gracias por acompañarnos. Usted tiene la palabra. Muchas gracias por la presentación, ¿no? Estoy, como me han puesto ahorita acá en PDF, no sé si me podría decir qué cosa es lo que tengo que presionar para pasar la página, por favor, antes de comenzar. Sí, le puede dar, hay un cuadrito en la parte superior. Sí, donde está el cursor. Sí, donde dice 100% en tamaño. Ya salió.
¿Usted está compartiendo pantalla? No, no estoy compartiendo pantalla. A ver, En la aquí, parte inferior del Zoom hay compartir pantalla. parte, Ajá. ya, share screen, ya. Acá, entonces, aquí. Este está en Adobe. Bueno, no importa, porque no. O igual, No, lo que pasa es que voy a tratar de hacerlo entonces en PowerPoint. A ver, un momentito, por favor. Voy a poner la primera. Ya. Acá, me regreso acá. Aquí. No, ese es Adobe. Aquí, a ver. ¿Están viendo o no? No, no se logra no. ver. O igual si desea, Sí, podemos ya lo compartir vi, pantalla. ya lo encontré. Ok, Ya, ya. ya está. Entonces, ahora, En la parte inferior, donde está el sí. tamaño, el porcentaje, a la mano izquierda de su pantalla hay como que un icono de una pizarrita. No sé si logra verlo en la parte inferior. En La la mano parte derecha, a derecha. sí. Acá, esto, no. No, Sí, ya, está de comentarios. En la sí. parte inferior lee comentarios. No, ya lo pasé, pero quisiera retroceder ahora. Es que nosotros no logramos ver, o sea, estamos viendo todavía Ustedes todo. no están viendo mi pantalla. Sí estamos viendo su pantalla, pero está todo completo, ¿no? Vemos toda la pantalla del PowerPoint, del programa, pero Entonces, ¿dónde? no vemos la lámina sola. Por eso le mencionaba que en la parte inferior, ¿Sí? no sé si lee comentarios, notas, comentarios, hay 4 No, iconos. no veo. A ver, Esto lo tengo arriba. Ya, donde dice mute, stop video, participante, chat, news, share. No, es de su propio PowerPoint, del propio programa. Entre a su pantalla, ingrese Ya. a su propio programa. Ya, En la parte inferior están notas, comentarios y hay 4 iconos. sí. Ya, el último icono, que está como una El pizarrita. Ese. Ahí, perfecto. El presentación, Sí, ahí, correcto. Ahora Ya. sí podemos visualizar todo. Ya. Muy bien, bueno, buenas tardes para todos. ¿No? El doctor Novoa, la doctora Catercina, la doctora Miriam, la gata, ¿no? Me pidieron para que pudiera yo comentarles acerca de Iquitos, ¿no? Es una de las ciudades que he tenido, bueno, la suerte, podríamos decir, no de trabajar, no en algunos aspectos urbanos, y un poco lo mismo que también la doctora, yo estaba preguntándose, ¿no? Acerca de qué pasaría con nuestras ciudades, con este mundo globalizado, también me lo pregunté, ¿no? ¿Qué pasa pues con Iquitos? Entonces, un poco revisado, ¿no? Ustedes van a ver las evidencias que tenemos, estos cambios, la presión de urbanización, los patrones recientes del uso urbano y perurbano en la selva peruana, y el hecho de que ya hay estudiosos que están tratando de ver la forma de cambiar estos paradigmas en este mundo globalizado. Inclusive, ¿no? Desde el año 2000, ¿no? Que justo, felizmente, bueno, yo tengo el documento, estuve revisándolo, y un poco ver si podríamos hacer algo, ¿no? Para que nuestras ciudades, así en el Perú, al igual que dentro de Lima, ¿no? Nuestra mega ciudad o ciudad-región, también podríamos decir, ¿no? Que es una ciudad dual, también tenemos esto en nuestro país, ¿no? Entonces, comenzaría pues viendo, ¿no? Que verdaderamente
y justo, ¿no? Para en nuestro caso son los 50 años, ¿no? Que a escala mundial hemos pasado, ¿no? De la era industrial a la era de las TICs, ¿no? Porque verdaderamente son los modos de integración económica que en un inicio verdaderamente eran pueblitos con el ámbito urbano, o de repente ya un poco las ciudades que van creciendo, ciudades capitales con otras ciudades. Saltamos nosotros ya en la era industrial a tener estas grandes ciudades con grandes concentraciones, pero también a nivel ya espacial, con gran dispersión de la ciudad. Y esto se ha ido agudizando, ¿no? Que comienza en el siglo XIX, siglo XX, tenemos pues que ya tenemos prácticamente, podríamos decir, ciudades casi sin fin, ¿no? Nosotros tenemos el caso de Lima con todos los problemas que eso acarrea, pero no solamente es en Lima, sino también en las ciudades capitales de nuestro país, ¿no? Entonces, la pregunta sería, pues, si esta era de las tecnologías, de la información y la comunicación han llegado, ¿no? A estas ciudades. Entonces, vemos, pues, de que sí, tenemos ciudades capitales, ciudades que tienen una función político-administrativa, que dan servicios hacia un ámbito, inclusive a nivel regional, ¿no? Porque en algunos casos, no, hasta, me parece que han sido los 70, la influencia de Quito pues llegaba hasta Pucallpa, era todo un gran departamento de Loreto, ¿no? Pero fíjese la importancia, y después vamos a verla después, de la conectividad, cómo la conectividad de Pucallpa con Lima, entonces hace que desarrolle Pucallpa, entonces ya tenemos un ámbito un tanto, podríamos decir, más cerrado en el caso de Iquitos. Entonces, su capitalidad ahora pues se restringe al ámbito departamental. Ya después, lo que comenzamos nosotros a ver en el siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Cómo es que actores políticos y geopolíticos, es decir, estamos hablando ya del Estado, de un Estado bastante distante, en el caso de Iquitos, está impactando en esta ciudad, inclusive hasta en su origen, ¿no? Porque la capital, o si quiere, la ciudad más importante era Nauta, y se decide en este sitio que tiene posibilidades de conectarse más, ¿no? Se funda Iquitos, que bueno, también había sido, como sabemos nosotros, en el caso peruano, pues ha habido estas misiones, ¿no? Que han estado creando así algunos centros religiosos también en la selva desde nuestra época colonial o virreinal, si es que les parece el término. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ya el siglo XVIII? Que ya comienzan a aparecer sistemas de ciudades, es decir, articulación de las ciudades. En el caso de nuestra selva, pues son los ríos, los grandes articuladores. Además, tenemos nosotros que el Estado también, casi podríamos poner entre comillas, ¿no? Recién se preocupa en tener poblaciones en zonas fronterizas, porque verdaderamente nuestra selva pues estaba desvinculada en la época colonial de lo que era pues si quieren, el Perú español, ¿no? Y también anteriormente también había incursiones, pero no había interrelación, no teníamos nosotros verdaderamente interrelaciones de las pocas que podríamos llamar ciudades en la época incaica, ¿no? Tal como nosotros ahora las consideramos, porque era otro tipo de ciudad. Lo que sí, ¿no? Tenemos nosotros que son casualmente estas ventajas naturales o ventajas adquiridas que serían estas nuevas articulaciones
que van a posibilitar que comiencen a crecer las ciudades, ¿no? En el caso de Iquitos tenemos puerto, tenemos nosotros también ya posteriormente aeropuerto, pero no tenemos carretera. Entonces, el papel del Estado, al aspecto, si quieren, geopolítico, fue muy importante. En el caso ya del siglo XIX, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Como había dicho anteriormente, ya las ciudades se involucran pues, en esta revolución industrial, en fortalecerse también a fines ya del siglo XIX, más en el siglo XX, comienza también a haber, bueno, unas pequeñas fábricas, sobre todo, ¿no? Lo que es madera, ¿no? En el caso de estas ciudades, que podríamos decir, casi la ciudad de Iquitos, porque Madre de Dios era pues un caserío, lo mismo Pucallpa. Recién esa mitad del siglo XX que tenemos ya estas ciudades. Entonces, vemos nosotros que este fortalecimiento en cuanto a otras actividades económicas, no solamente de intercambio, no solamente administrativas, no solamente social, educación, salud, no, es que va a favorecer esta evolución demográfica urbana. Entonces ya comenzamos a tener nosotros un nuevo modelo socioeconómico que inclusive en estas ciudades, capitales, ya se va dando. No podríamos decir, pues, ¿no? Que era una ciudad industrial, Iquitos, pero sí que tenía germen, ¿no? Entonces, ya cuando estamos en el siglo XX, tenemos lo que podríamos decir la gran tercera, o la tercera gran revolución, creo que de decir, económica, tecnológica, ¿no? Entonces tenemos la era de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que hemos estado viendo en el video, ¿no? Cómo el aquí, el ahora, cómo es que ahora uno cuando dice cuán lejos estamos nosotros, por ejemplo, de la universidad al centro de Lima, no decimos 50 kilómetros, 100 kilómetros, lo que decimos es 1 hora, 2 horas, ¿no? Entonces ya hemos pasado ya a otros términos así de medición de lo que es el espacio, ¿no? El tiempo, y eso es lo que casi ha desaparecido en esta era. Y eso pues va a redundar en una nueva organización del territorio. Nosotros hemos sido testigos, ¿no? En la pandemia, cómo es que felizmente gracias al Zoom hemos podido enseñar, ¿no? O recibir clases, hemos podido comunicarnos. Entonces, verdaderamente vemos que es otra cosa, otro mundo donde estamos ahora, ¿no? Efectivamente, aparecen ciudades globales y redes de sistema de ciudades a nivel internacional, que es lo que es muy, muy interesante, ¿no? Cómo es que se va dando estas articulaciones entre las redes. Entonces, la conectividad es muy importante, ¿no? Entonces, por eso es Sao Paulo, no es Río, es Nueva York, no es Washington, ¿no? Tenemos Hong Kong, no es Beijing, que son así ciudades, grandes ciudades puerto, que se comunican con el resto del mundo. Bueno, Londres, la privilegiada, era puerto, era capital imperial, ¿no es cierto?, de mucho tiempo, entonces también le tocó, ¿no? Entonces es como una puerta de entrada también a Europa. Que me perdone un poco la doctora Koruskov, ¿no? En esto. Entonces, estamos pues en esta nueva etapa, ¿no? Y casualmente son las ciudades, son las protagonistas. Las fronteras se caen, inexistentes, son, podríamos decir, en una entelequia que está en los mapas, ¿no? Entonces, vemos nosotros cómo es que se va dando avances tecnológicos, pero también mucha comunicación. Y tenemos pues entonces, ¿no?, que esta revolución informática ya, podemos decir, estamos en la otra era. Algunos dicen la cuarta era industrial, la era de la globalización, y es la sociedad del conocimiento, ¿no? Que Castells fue uno de los primeros en escribirla,
ya en los años, me parece que fines de los 80, 90, ya se hablaba, ¿no? Entonces, los grandes investigadores, si quieren, ya estaban viendo estos diferentes datos que se iban dando, de cómo se estaba articulando así la economía internacional. Entonces, podemos decir que esta sociedad postindustrial está organizada alrededor de conocimiento, de innovaciones, y que ejerce pues el control, ¿no? Que nos han estado explicando en el video. Ha cambiado el mundo, ha cambiado la organización espacial prácticamente de todas las actividades, por supuesto más las financieras, las contables, lo que es también hasta la legislación, ¿no? Siempre recuerdo yo esto de que un síntoma de la globalización es como Pinochet fue juzgado, me parece que fue en Londres por un juez español, ¿no? Algo así, o sea que era de locos, ¿no? Eso no se podía pensar, ¿no? 50 años antes, ni siquiera 10 años antes. Entonces, tenemos pues, como les digo, ya no hay fronteras. Y también esto va a fomentar que proliferen, que se incrementen, que mejoren, todo lo que es el sector cuaternario, ¿no? Todas las innovaciones, la tecnología de la comunicación, y cada vez el ritmo es mucho mayor, ¿no? Entonces, está pidiendo entonces a la sociedad profesionales altamente calificados, creativos, ¿no? Para poder así, si quieren, estar inmersos en este proceso, no de forma favorable. Entonces, esto es uno de los temas pues, que tenemos que revisar. Entonces, el rol pues, en el mundo globalizado de estas ciudades, podríamos nosotros remitirnos a lo que ya Saskia Sassen, miren, hace ya, estamos hablando 30 años, ¿no es cierto? Sí, nos dice, estamos presenciando el surgimiento de una nueva forma de sistema urbano a nivel mundial, transnacional y regional. Son sistemas en que las ciudades son los centros esenciales de la coordinación y el servicio internacional de las economías que cada vez son más internacionales. Entonces nosotros vemos, ¿no? Que ya las ciudades no son simples territorios que producen transformaciones sociales, sino que también son parte del proceso. Por ello es necesario determinar cómo pueden las ciudades jugar un papel de fuerza motriz, ¿no? Económico, social, cultural, para transformar este fermento de la innovación y poder adaptarse, ¿no? Ser interdependientes, ¿no? Y ver, ¿no? Estas alternativas que podrían estar dándose. Entonces, muy así, podríamos decir en forma muy sintética, ¿no? Podemos ver en este caso, ¿no? Los cambios en estos sistemas de ciudades. Me parece que de acá es del año 2004 y de acá es 2014. Son 10 años de diferencia y como decía, los ritmos cada vez son más acelerados. Entonces nosotros aquí no vemos que uno de los primeros así, estudiosos hacen este mapita, y ahí vemos pues casualmente lo que estaba comentándose, ¿no? Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago, ¿no? Que eran las 3 ciudades acá de Sudamérica. Bueno, México si quieres vamos a incorporar así Latinoamérica, ¿no? Pero fíjense la cantidad de ciudades acá en Estados Unidos, bueno, y en Europa, ¿no? Que ahí tenemos así clústeres así verdaderamente de ciudades. Las distancias son muy pequeñas allá entre grandes ciudades. Y solamente quería apuntar, ¿no? Al caso de Frankfurt. Frankfurt así es una ciudad pequeña y sin embargo es un gran centro financiero a nivel internacional. O sea, los números tampoco son un elemento así de importante, ¿no? Entonces son este establecimiento de los grandes negocios internacionales, la conectividad. Y casualmente, ¿no? Me parece interesante, perdón, aquí me he equivocado.
no sé cómo retroceder. Bueno, el gráfico que tenía ahí era estas interrelaciones entre las diferentes ciudades y cómo es que había muchas diferencias entre las ciudades. Unos son centros así financieros, otros más bien centros comerciales, otros administrativos. O sea, no necesariamente todas las ciudades mundiales o globales tienen las mismas funciones. ¿Qué es lo que está pasando entonces acá? Bueno, podríamos decir en América Latina, ¿no? Para ponerlo acá, lo que vemos acá, y específicamente en la selva peruana. Lo que se está dando, ¿no? Este siglo XXI, sobre todo, son grandes procesos migratorios, tanto dentro de la región como entre las diferentes regiones, si quieren, vamos a hablar de regiones geográficas o si quieren políticas, y pues entre los países. Ese es un síntoma, ¿sí? Con lo que le decía que las fronteras son entelequias, ¿no? Hay mucha migración, ¿no? Y tenemos nosotros que también se tiene pues estos migrantes que van a tener que aprender así nuevos oficios. Además, ¿no? Tenemos que se suceden momentos de crisis, de bonanza económica, todo articulado pues al exterior. Por eso estamos hablando de las condiciones macroeconómicas, no tan afectadas por lo que ocurre en el resto del mundo. Otro gran proceso es el abandono de las zonas rurales, ¿no? Estoy hablando a nivel de país, ¿no? A nivel de toda la selva peruana. Podemos hablar de la selva central, de Puerto Maldonado, así, que no es exactamente lo mismo que ocurre en Iquitos, ¿no? Porque en Iquitos tenemos nosotros, que todavía hay muchas comunidades nativas que están así dispersas, pero lo que sí tenemos, pues, son estos atractores urbanos, ¿no? Las luces de la ciudad. Entonces, tenemos nosotros que desde mediados del siglo XX, ¿no? Las grandes ciudades de nuestros países, pues, son polos así que van atrayendo a la inmigración. Y vemos con pena, ¿no? Cómo es que nuestras diferentes... Uy, y luego me ha pasado lo mismo. ¿Cómo podría retroceder? ¿Me puedes ayudarme, saber, por favor, que quisiera retroceder? No, sigo avanzando. Solamente tiene que... hay unas flechitas en el teclado de su computador. Tiene que poner en el lado izquierdo. Acá. Perfecto, gracias. Sí. Entonces, tenemos nosotros la construcción de viviendas informales, son migrantes que llegan, ocupan sitios lo más cercano al centro posible, ¿no es cierto? Crecen a lo largo de las redes viales, que eso vamos a verlo en lo que ha ocurrido en Iquitos, y son pues ciudades fragmentadas, ciudades subdivididas, ¿no? Y aparece en algunos casos hasta ciudades periféricas que están desvinculadas de las zonas centrales. Entonces, son estos procesos de suburbanización, es decir, comienzan a aparecer suburbios, a veces así con características diferentes de las zonas antiguas, o también, ¿no? En algunos casos, conurbaciones, ¿no? Que van uniéndose, como están creciendo a lo largo de las vías, entonces se dan las conurbaciones. Pero lo que sí, de todas maneras, aparecen las ciudades extensas y de baja densidad, sobre todo en el caso de nuestra selva peruana, ¿no? Por las características de la vivienda, los materiales que se van utilizando. Entonces, aquí vi un documento del Ministerio de Vivienda, 2017, entonces dije, bueno, ¿qué está pasando con Iquitos, no? ¿Qué características económicas así tienen, o su nivel de urbanización? Entonces vemos nosotros que Iquitos está por acá, ¿no? O sea que es más o menos podríamos decir que tiene un nivel de urbanización así bajo,
con relación a otras ciudades. Es decir, que no hay tanta migración, un boom, si quieren, de migración de Iquitos. Sí ha crecido, pero no al nivel, pues, de estas ciudades, si acá pueden leer Lima, Trujillo, Arequipa, Chiclayo, ¿no? Sobre todo de la costa norte. Bueno, por aquí, bueno, acá también tenemos Ica, ¿no? Que hasta ese momento no había crecido tanto, después ha crecido más. Y entonces, si vemos nosotros, así lo contraponemos a la fuerza laboral, vemos que en el caso de Iquitos es un nivel bajo, porque su fuerza laboral es prácticamente el comercial, ¿no? Y verdaderamente sus flujos económicos son provenientes de actividades primarias, a pesar del petróleo que hay en la selva, sobre todo en la zona de la selva norte, no cumple una relación directa, ¿no?, con la ciudad de Iquitos. Entonces, podríamos decir, pues, estas características urbanas y de vivienda, ¿no? Y desgraciadamente, pues, tenemos así, si han ido a Iquitos, con pena, uno puede ver, pues, el barrio de Belén, ¿no? Le digo barrio de Belén, pero es un distrito urbano, o zona urbana del distrito de Belén, que está conexo a la zona urbana del distrito de Iquitos, ¿no? Que verdaderamente residuos sólidos, aguas negras, así están en la zona, y desgraciadamente también que crecen en zonas de riesgo. En el caso de Iquitos, las zonas de riesgo son las zonas inundables, porque verdaderamente el Amazonas, casi podríamos decir, disculpen, soy arquitecta, es impredecible. Vamos a ver las fotografías. Ya la doctora Nicole Bernet hizo un libro, pues, el río que se aleja, y de repente puede ser que hasta regrese. Pero ¿qué es lo que pasa? Miren, pues, malaria, dengue, fiebre amarilla, encefalitis, enfermedades cardiovasculares, asma, porque también hay mala calidad del aire. No se imaginan, bueno, no solamente la huella, sino la cantidad de emisiones de estos mototaxis, ¿no?, de Iquitos. Es muy simpático, como turista uno lo disfruta, pero verdaderamente es bastante que desear, ¿no? Entonces acá les presento una serie, ¿no?, de fotografías. Felizmente ahora Google se ha puesto así en onda, podríamos decir. Entonces he comenzado así con el año 84. Fíjense, este es el río Amazonas, esto es Iquitos. Acá tenemos, este es el distrito de Iquitos, la zona central. El distrito de Belén llega hasta por acá. Después tenemos el otro distrito que se desmembró. Es un caso diferente. No es que se conurbó, sino Iquitos se separó, así, en 4 zonas, ¿no? Entonces, este es Unchana, este es San Juan, ¿no? Iquitos, Belén. Entonces, acá es el río Amazonas, y tenía acá, y acá estaba el puerto. Se une el río Italia, es el río Nanay, por acá, ¿no? Entonces, en esta confluencia es que está Iquitos, es una zona plana. 1984. Acá tenemos el año 89. Miren lo que pasó, ¿no? Vemos nosotros esto y vemos nosotros esto. Estamos hablando de 5 años. Entonces, acá fue algo terrible. ¿Se imaginan? Estas casas, ¿no? Ya, siguiente, en tu terraza al río, quedaron colgadas, porque es una especie de barranco, pero barranco así resbaloso, no es como el de Lima, ¿no? Entonces, ha sido pues fácil, pues, las inundaciones, ¿no? Acá el puerto también se saturó, ¿no? Y era todo un problema, así, ¿qué hacer con el río, no? Si se desviaba, no se desviaba, porque ese es el entorno que tenemos nosotros en Iquitos, ¿no? Que estos ríos con los grandes meandros, se corta un meandro, entonces le da más velocidad así al río.
Acá tenemos ya el año 2004. Ya toma más fuerza este brazo. Acá muy poca agua, ¿no es cierto? Punchana todavía está por acá. Acá está Bellavista. Después tenemos nosotros, fíjense, cómo comienza a crecer por acá las vías. Y cómo comienza a crecer por acá. Porque justamente ya tenemos la carretera a Nauta. Entonces acá, a lo largo de esta vía, comienza a crecer también, ¿no? Entonces, esto de acá ya es el río Italia, ya no es el río Amazonas. Entonces tenemos nosotros que esto es, así si quieren, una gran laguna, ¿no? Acá, como les digo, para hacer turismo es muy bonito, ¿no? Pero verdaderamente es una zona que hay muchos problemas, sobre todo acá, ¿no? Así en este barrio Belén, ¿no? Que las casas están hechas de palafitos, entonces se decide, ya comienza a hablarse, justamente en estas épocas, de trasladar la población a otro lado, ¿no? Pero que tiene que estar cerca. El problema es que no les pusieron atractores urbanos, entonces no sé cómo estar ahora. Yo desde el año 2015 no he regresado a Iquitos. Y fíjense cómo está ahora el río, completamente alejado. Y ustedes dirán, pero arquitecta, si en el año 80 nos dijo que estaba acá el puerto. Qué pena, ¿no? Iquitos no tiene puerto, Pucallpa no tiene puerto, Yurimaguas sí tiene puerto. ¿No? Acá está, inclusive, hay un brazo, podríamos decir, del río Italia, ¿no? Aquí está la Marina, acá está Punchana, y fíjense cómo va a comenzar así a poblarse, y querían hacer esta vía, porque aquí está Petroperú, ¿no? Y acá estaban pensando hacer el puerto. Entonces eran las grandes decisiones. Por eso es bien importante el Estado también. Y la comunidad, ¿qué hacía la comunidad? Estaba ahí mirando, no viendo, pero no se pronunciaba para pedir, ¿no? Este puerto que les comento. Pero fíjense cómo está esto de acá, ¿no? Va y viene el río. Entonces, cuando veamos las zonas así de riesgo, ahí vamos a verlo. Entonces ya acá ya estamos el año 2022, ¿no? El año pasado, ¿no? Ya tenemos así, prácticamente está como secándose, o sea, toda esta zona es una zona pantanosa. Acá, aquí ya está San Juan Bautista, ya tiene nombre así el distrito, y miren cómo ha crecido. Acá ha crecido, acá está lo largo. Esta zona también son zonas pantanosas por todos estos meandros del río, ¿no? Y esta era la zona industrial que sigue teniendo así estas fábricas, inclusive hasta esta zona de acá también tiene fábricas, ¿no? De actividades comerciales, y el aeropuerto, el antiguo aeropuerto es este, que se traslada y hacen otro acá, pero ya también está siendo rodeado por zonas urbanas. Es todo un gran problema, ¿no? Porque verdaderamente, bueno, acá tenemos el cono, ¿no? De cuido, no debería de haber acá población, o por ese lado todavía felizmente está despoblado, pero va a ser una zona peligrosa también. Pero requiere pues de aeropuertos, si no, tiene esta carretera a Nauta, que es para los turistas que se van a las zonas protegidas, ¿no? Porque eso sí podríamos estar viendo, ¿no? Grandes áreas protegidas que felizmente se han ido dando. Eso sí ha sido una buena labor así del Estado, ¿no? Que va a comenzar a aparecer lo que yo le llamo una forma diferente de periurbanización, ¿no? Aquí, estos centros para los turistas, o sea, llegan acá del aeropuerto, entonces pueden acá embarcarse así por el río Nanay, ¿no? Y van a aquí a estos albergues, ¿no? Que son muy interesantes, muy bonitos. Acá hay comunidades nativas, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene así Iquitos. Pero también otro aspecto que no he mencionado todavía, ¿no? Es que estamos muy cerca de la frontera, porque estamos en el río Amazonas, el río es navegable, ¿no? En este barrio Florido es donde estaba comentándoles que hay una posibilidad de puerto, está acá Petroperú,
no sé si lo van a construir, ojalá, ¿no? Para que Iquitos no pierda así en cuanto a su importancia, porque ya se parece, aparentemente, ya no va a regresar el río por acá. Entonces, ¿qué es lo que hay en la frontera? La triple frontera, ¿no? Que está con Colombia y Brasil. Mucho narcotráfico, ¿no? Que es un gran problema. Entonces, hay mucha migración, sobre todo de jóvenes que van hacia la frontera por dinero fácil. También tenemos ese problema acá. Entonces, ¿qué podemos decir de Iquitos? ¿No? Es una metrópoli regional, capital del departamento amazónico de Loreto. Decimos una metrópoli, ¿no? Un área metropolitana, porque estamos hablando de 4 distritos, a pesar de que llega más o menos 400.000, me parece que son 388.000, así, las cantidad de habitantes, ¿no? Pero funge, pues, como un área metropolitana. Hay que acordarnos que Loreto es un mar verde, hay tribus así aisladas, tenemos Yurimaguas, Contamana, Requena, ¿no? Que ciudades así activas, centros importantes, ¿no? Pero también San Lorenzo, me estaba olvidando que es una capital de una nueva provincia, ¿no? De una nueva provincia. Entonces están creciendo bastante, pero también están creciendo por narcotráfico, están creciendo por el oro, eso no podemos olvidarlo. Entonces concentrémonos así en Iquitos, ¿no? Que sí tiene así posibilidades. Y si nosotros vemos, tiene una tasa de crecimiento interstatal muy baja, es decir, que salen, o sea, llega gente, ¿no? De las comunidades nativas, de repente llega de Yurimaguas, pueden llegar de Contamana, de Requena, ¿no? Pero también salen, ¿no? Se van, no sé, a Lima, a la frontera, a Pucallpa, ¿no? Hay mucho movimiento migratorio en toda esta zona. Entonces vemos nosotros que, además de esto, ¿no? Ya estamos acá plasmando el mapa de lo que sería el mapa de riesgos, no de vulnerabilidad, pero vulnerabilidad estaríamos hablando de pobreza, de ubicación de población, ¿no es cierto? Estamos hablando de las posibilidades de inundación. Hay zonas pues que son muy fáciles de inundar, ¿no? Cada vez que crece el río, entonces el gobierno regional regala así maderitas para que hagan puentecitos, ¿no? Centrales en las calles para que se puedan comunicar, ¿no? Felizmente desde el año 2012 no ha habido ninguna crecida así muy grande. Acá ya vemos así ahora en mapa, ¿no? En aerofotografía, esta zona así muy abierta, ¿no? Que todavía es un tanto navegable, pero poco navegable. No podemos decir que pueden entrar pues así que haya una actividad naviera así internacional, así para poder comerciar, ¿no? Entonces, por eso todas las personas están pidiendo que hicieran el puente sobre este río Nanay para poder utilizar este puerto. Acá tenemos toda esta zona inundable. Esta zona sí, de San Juan, es una zona, tiene, bueno, podríamos decir peligro medio, ¿no? Y hay una pequeña zona peligro bajo. Entonces aquí está esta carretera que les comentaba, que va a Nauta. Entonces, podemos decir, ¿no? Un poco como estaba viendo en el video y los comentarios de la doctora Tercina, ¿no? Cómo es que efectivamente no es pues solamente el Perú, no solamente es Latinoamérica, sino hay estos males, ¿no? A nivel internacional. Por eso tomé estos datos, ¿no? De la población expuesta a las inundaciones cada año. Es un constante peligro. Entonces vemos acá a nivel mundial, acá vamos a ver dónde está América Central y Sudamérica, por aquí estamos nosotros, ¿no? Y
por supuesto, no por eso vamos a estar muy contentos, pero seguramente como hay más personas que viven en el Asia, entonces están mucho más expuestos, ¿no? Tenemos la zona así de Bangladesh, del norte de la India, por ejemplo, ¿no? Con esa confluencia que tiene así, del río Ganges, ¿no es cierto? Verdaderamente todos los años hay estas inundaciones. Entonces, lo que sí se espera, ¿no? Es que poco a poco no vamos a tener nosotros que ir viendo la forma de que no haya pues tanta población afectada, porque aquí en rojo era sí, esta acá es la de Sudamérica y Centroamérica, ¿no? Podríamos decir América Latina, ¿no? Que está siempre así subiendo, al igual que sube también la población. Paralelamente, ¿no? A esto, entonces, podríamos decir estas nuevas tendencias que se van dando. Ya se ha hablado de la globalización, ¿no? Se ha hablado que son factores económicos, se ha hablado de factores políticos, aspectos tecnológicos, culturales, pero verdaderamente para que exista desarrollo urbano, ¿no? Tenemos que estar viendo también la globalización, si estamos insertos en la globalización, si el Estado está preocupándose en que en cuanto a educación estemos más capacitados, bueno, no tanto yo, ya soy vieja, ¿no? Pero la juventud que esté capacitada para poder trabajar, ¿no es cierto?, en cuanto a estas tecnologías, ¿no? Tenemos que estar viendo también todo lo que serían las innovaciones en cuanto a salud, en cuanto a otros aspectos, pero sobre todo educación y salud, ¿no? También vemos pues estas tendencias de migraciones internas, externas, que como les digo, ya es a nivel internacional, ¿no? Podemos ver cómo es que las remesas, creo que me estoy pasando de tiempo, las remesas internacionales por migración a sus casas, ¿no? Es bastante. El narcotráfico también, los servicios, cómo van cambiando, cómo va diversificándose, el turismo también, cómo es que es una muy buena fuente para poder hacer eslabonamientos así positivos para dar trabajo a más personas, productos diferenciados de regiones, los proyectos de renovación de los centros de las ciudades que se han ido muy a pequeña escala, pero ya se están dando, ojalá que se estén dando también en Iquitos, digitalización robótica, ¿no? Y además, ¿no? Cómo es que nuestros recursos de agua, de suelo, de energía, de aire, se van reduciendo. En el caso de Iquitos, como en otros casos de las ciudades amazónicas, también está la capacidad de acogida, pues, o la capacidad de carga, podríamos decir también, ¿no? Del suelo, no es para hacer suelo urbano, no es para hacer edificios, ¿no? Es muy caro hacer edificios. Y además, pues, se produce degradación ambiental. Entonces, verdaderamente, nosotros vemos, ya esto es más o menos lo que hemos visto en el video, ¿no? Nosotros vemos que verdaderamente lo que tenemos que hacer entonces es tratar de entender, ¿no? Estas nuevas formas de interrelacionarse, modelar las ciudades como ecosistemas ciudades, vivir conectado en un mundo en red, tratar de enlazar personas con la tecnología, ir pues de lo que serían los parques tecnológicos, científicos, ir más bien a técnicas de difusión de conocimiento, sistemas de innovación regional, es decir, contextos de soporte virtual, ¿no es cierto? Entonces, este es el triángulo, ¿no? Lo que sería la gestión pública innovadora, empresas innovadoras y gente que esté dedicada a observar, a monitorear, a dedicarse también a ver por la ciudad. Es decir, podríamos estar nosotros, si logramos esto, ¿no? Que todos nos interesemos, podemos tener así espacios innovadores, ¿no? Y llegar pues al triángulo de sostenibilidad social, una mundialización democrática,
enriquecimiento industrial, valorar el medio ambiente, producción sostenible y también pues un nuevo desarrollo empresarial con nueva economía y competitividad solidaria, como decía la arquitecta Coluccio. Entonces, tendríamos nosotros lo que John Azúa habla del factor K, la conectividad, la tecnología, la atractividad de talento, capacidades, recursos, los económicos, la comunitarización, propiciar la solidaridad y participación de todos los agentes para que haya una plataforma propia, diferenciada de éxito, empresa, gobierno, comunidad, ¿no? Para que sean las ciudades competitivas. Bueno, eso es lo que he preparado para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecta Marcela Villa, por esta brillante exposición. Vamos a aprovechar para invitar a nuestros participantes a formular sus preguntas. Aquí ya tenemos una pregunta en el chat y menciona lo siguiente. Dice así: ¿es verdad que una ciudad, por más smart o globalizada que sea, pueda sucumbir por situaciones traumáticas del actual cambio climático? Por supuesto, pero tiene que haber, lo que yo pienso, ¿no? Una concientización así de la sociedad, es decir, más instituciones, más plataformas que serían como observatorios, ¿no? De lo que está ocurriendo, las universidades, ahí tenemos así un papel muy importante que hacer, ¿no? Y que hacernos escuchar, ¿no? No solamente los periodistas, sino también las universidades, porque verdaderamente nosotros no tenemos ciudades smart cities, ¿no? Nosotros no tenemos eso, tenemos estas ciudades que quieren ser lo que una parte de la ciudad no sí es, pero la otra parte no accede pues a tener estos beneficios. Muchas gracias. Además, invitamos quizá a la doctora Katarzyna si quiere compartir alguna reflexión sobre la ponencia, o también al doctor Hildegardo. Bueno, muchas gracias a arquitecta Marcela Villa por su exposición. Ambas conferencias, video y la conferencia de arquitecta, se complementan, ¿no? No todo se ha dicho porque no es posible. En este proceso tan complejo, ¿no? Como decía en el video el geógrafo, es complejo, ¿no? Hay tantas aristas. Yo creo que hay muchas posibilidades de intercambio, de conectarse entre, digamos, internacionalmente. Decían, ¿no? Menos hablamos con vecinos que con nuestros amigos familiares o instituciones o negocios internacionales, ¿no? Eso es todo, yo creo que de poco a poco entramos pues en ese proceso. Evidentemente los fenómenos políticos pueden cambiar de un momento a otro la situación, ¿no? No queremos, digamos, porque es proceso internacional, ¿no? Global. Entonces, es con estas mariposas que comienzan a mover el mundo con su vuelo, ¿no? Entonces, estamos pues en una etapa que el mundo no conocía, ¿no? Y
además la pregunta que teníamos era la pregunta sobre cambio climático, ¿no? Cambio climático nos está jugando una forma de expresarse, si se puede decir acá, así, de un calentamiento que cuando se hacía previsiones en los años, bueno, 2000, ¿no? A partir de hace unos 15, 20 años, sobre cómo vamos a vivir con ese cambio climático. Yo no recuerdo que, salvo que alguien de ustedes me lo niega, ¿no? Yo no recuerdo que se hablaba de calentamiento del mar. ¿Y por qué no se hablaba? ¿No? Y en realidad la primera situación que vivimos es calentamiento del mar. Calentamiento también de los continentes, pero también calentamiento del mar es una situación que jamás se nos ha ocurrido, ¿no? Hemos preguntado si vamos a tener fenómeno del, digamos, si la corriente peruana va a seguir funcionando. En ese momento nos salva, porque todavía el anticiclón está muy fuerte y tenemos pues todavía algo de invierno, ¿no? En este momento, ¿cierto? ¿Qué va a pasar si este anticiclón se deshace y tenemos niño, bueno, ahora decimos que tenemos niño costero, pero yo creo que todavía no hay mucho, pero tenemos mar muy caliente, ¿no? Y eso significa muchísimos procesos y que de alguna manera van a influenciar sobre vida en la ciudad, especialmente en el Perú, por cuestiones de alimentación, de producción de alimentos, de agua, etcétera, ¿no? ¿Cómo será? Bueno, yo no sé qué cambios, digamos, pueden provocar las situaciones de cambio climático, ¿no? Así que, bueno, dejo algunas de mis observaciones y creo que otros pueden opinar sobre este problema. Gracias. Agradecemos a la doctora Katarzyna por sus comentarios. Y no sé si el doctor Hildegardo quizá quiera cerrar con algunos comentarios. Correcto. Muchas gracias. Y muy buenas tardes, buenas noches a la digna concurrencia de este martes. Solo quería hacer algunas reflexiones sobre estos interesantes temas presentados tanto por la profesora Katarzyna y la profesora Marcela Villa, ambas con una larga experiencia en temas urbanos. Y los temas tratados hoy día nos llevan a estas reflexiones que se está hablando de la globalización, pero también que eso ha resultado en las reacciones de grupos humanos que van a la identificación de los lugares, por lo que también se conoce como la glocalización. Y en el aspecto urbano específicamente, eso viene ahora en lo que está de moda, el estudiar la fragmentación en las ciudades. Las ciudades han crecido tanto que ya los habitantes de estas grandes megalópolis o metrópolis gigantes, sencillamente no tenemos tiempo para recorrer toda la ciudad como antes se hacía con las ciudades más pequeñas. Entonces lleva a que cada grupo encuentre pequeños nichos alrededor del cual
se mueven. Hace un tiempo, ya no me acuerdo bien, Katarzyna a lo mejor me ayude la memoria, allá por los años 90 creo que fue, que tuvimos escribimos algo sobre las plazas. Y a mí me tocó escribir sobre la Plaza de Lima, la Plaza de Armas, o la Plaza Mayor. Entonces, con mis alumnos de la Universidad Católica y también de San Marcos, en esos tiempos, hicimos unas encuestas de la gente que transita la Plaza Mayor. O sea, quiénes van, con qué frecuencia y de dónde vienen. Encontramos, de hecho, que ya había una sectorización importante, que por lo menos ya se daba a notar con fuerza, que la Plaza Mayor es especialmente visitada por la población que vive en el cono norte de la ciudad, es decir, en la margen derecha del río Rímac, y que la gente del sur, del cono sur, muy poco visitan la ciudad, la Plaza Mayor, y algunos casi ni la conocían. Ni la conocían porque eso vino con entrevistas, por ejemplo, a estudiantes de la Universidad Católica de Geografía, y pues algunos no conocían ya la Plaza de Armas. Quiere decir que sus mundos se desenvuelven en otro ámbito. Todos los problemas que se necesitan de todo tipo, culturales, económicos, sociales, están pues en otro lado. Entonces, estudiar la fragmentación de las ciudades es un tema que aparece muy importante dentro de estos procesos. Y como siempre, la pregunta sale, ya que se han dado las preguntas sobre el futuro de Iquitos, por ejemplo, pero la pregunta que aquí sale es también, ¿cuál es el momento en términos del tamaño de la población de una ciudad cuando comienza a sentirse esta fragmentación? Hay varias preguntas que van al respecto. La presentación de la arquitecta Marcela ha sido para mí bastante ilustrativa de una ciudad amazónica que nace y que se desarrolla en el lomo, diríamos, el lomo de Corvina, podríamos pensar acá en este término que vamos a ponerle para el caso de Iquitos, que está entre el Itaia y el Nanay. Entonces es a lo largo de la divisoria de aguas de estas dos cuencas que avanza Iquitos y que tiene, por supuesto, limitaciones muy serias, como ella lo ha presentado, no solamente por el retiro del río Amazonas, que al final dejó sin puerto a la ciudad, sino también por el hecho de ser el terreno pantanoso, que abundan los pantanos y en donde es muy difícil hacer pues viviendas saludables que no sufran las inclemencias temporales de cuando los ríos entran en creciente. Entonces, eso yo creo que va a ser una cuestión que tal vez podría resolverse si es que la arquitectura del Amazonas comienza a mirar las raíces de las viviendas en el Amazonas que se hicieron en base a palafitos. Todavía en el lado brasileño tenemos pueblos que están dentro de eso, que son los que están en la zona de la Várzea, que son las zonas inundables temporalmente. Y creo que para el lado peruano también deberíamos nosotros empezar una arquitectura en palafitos para que cuando vengan las inundaciones, pues disminuyan los impactos que eso produce en las poblaciones. Bueno, como dice la profesora Katarzyna, hay muchas cosas que se pueden seguir conversando sobre esto y por ahora me queda solamente pues agradecer la paciencia de los que están todavía escuchándonos y también a nuestros auspiciadores como el Instituto Cultural Peruano Norteamericano,
y por supuesto a nuestro equipo de gente de la Sociedad Geográfica de Lima, que están siempre atentos a que todo salga bien en todos estos martes geográficos. A nombre de todos esos y también de la presidenta de la Sociedad Geográfica, que se disculpó de no poder estar en estos porque tiene otros compromisos, pues darle las gracias y muy buenas noches. Betsabe. Muchísimas gracias, doctor Hildegardo, por sus palabras finales. Agradecemos también nuevamente a la arquitecta Marcela Villaluna por acompañarnos en esta jornada. Agradecemos su tiempo y sus conocimientos. Agradecer también a todos nuestros participantes y a las personas que nos han acompañado el día de hoy. Damos por finalizada esta sesión y será hasta un próximo martes geográfico. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela, y gracias, Katarzyna. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta Biblia. Marcela, muchas gracias. De nada, de nada. Gusto de verte.